A veces, las cadenas más fuertes no son las que se ven, sino las que aprisionan el alma. Camila aprendió eso del modo más doloroso. Durante años buscó llenar un vacío que solo Dios podía ocupar, y lo hizo con todo lo que el mundo ofrecía: distracciones, relaciones vacías y finalmente con el vicio que casi destruyó su vida. Camila era una mujer amable, trabajadora, alguien que siempre ayudaba a los demás. Desde fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro vivía cansada, rota y con una tristeza que no sabía explicar. Al principio una copa de vino era su refugio después de un día difícil, solo una, para relajarse, para olvidar. Pero lo que comenzó como una costumbre inofensiva se convirtió, poco a poco, en una cadena invisible que la arrastró al abismo. Cada noche decía para sí misma: solo hoy, mañana lo dejo. Pero el mañana nunca llegaba. El vicio se hizo su compañero constante, un susurro que le prometía alivio y solo le daba vacío. Pasaron los meses y su vida comenzó a deteriorarse. Su trabajo se volvió inestable, sus amistades desaparecieron y su familia ya no sabía cómo ayudarla. Camila comenzó a aislarse, a esconderse detrás de sonrisas falsas y excusas vacías. Una noche, mientras se miraba al espejo, apenas se reconoció. Su rostro estaba cansado, su mirada apagada. Le temblaban las manos y por primera vez sintió miedo de sí misma. Cayó de rodillas y lloró. No era un llanto común, era el grito silencioso de un alma que ya no podía más. «Dios», susurró, «si todavía estás ahí, si aún puedes oírme, por favor, sálvame». En ese momento no pidió riqueza, ni amor, ni éxito, solo pidió auxilio, y fue suficiente para que el cielo se moviera. Esa noche tuvo un sueño. Caminaba por un desierto oscuro, sus pies estaban cubiertos de polvo, y la sed la consumía. De repente vio una luz a lo lejos. Era cálida, suave, y a medida que se acercaba, esa luz se hacía más fuerte. Una figura apareció frente a ella. No podía ver su rostro, pero la paz que sentía era tan grande que su miedo desapareció. Y aquella voz, dulce pero poderosa, habló con autoridad. «Hija mía, no naciste para vivir encadenada. Yo puedo liberarte. Ven a mí, y te mostraré que todavía hay vida en ti». Camila despertó con lágrimas corriendo por su rostro. No era un sueño cualquiera. Era una respuesta. Dios le había hablado. Durante todo el día, esa frase resonaba en su mente como una melodía imposible de olvidar. «Yo puedo liberarte». Camila decidió ir a la iglesia más cercana. No sabía qué iba a decir, ni qué buscaba exactamente, pero sintió la necesidad de estar cerca de Dios. Al entrar, el silencio la envolvió. El aroma del incienso, la luz tenue que se filtraba por los vitrales, el eco de una oración distante. Todo la hizo sentir en casa. Después de mucho tiempo, se sentó en el último banco y cerró los ojos. Por primera vez en años, no dijo nada, solo escuchó, y en medio de ese silencio, una paz profunda descendió sobre ella. Un hombre mayor, el pastor, se le acercó y le preguntó suavemente: «¿Estás bien, hija?». Camila bajó la mirada y respondió: «No lo sé, creo que me he perdido». El pastor sonrió con ternura y dijo: «Si estás aquí, es porque Dios te está llamando de vuelta. Nadie llega a su presencia por casualidad». Aquellas palabras penetraron en su corazón como una flecha de luz. Era verdad. No estaba allí por accidente. Era Dios quien la había traído. Camila comenzó a asistir a la iglesia todos los días. Al principio no entendía mucho, pero su alma se iba despertando poco a poco. Durante una oración grupal, escuchó el versículo que marcaría su camino: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Juan 8:36.
Esas palabras se clavaron en su mente, verdaderamente libres. No solo libres del vicio, sino del miedo, de la culpa, del pasado. Esa noche, en su casa, apagó todas las luces y se arrodilló en silencio. Dios, dijo, ya no quiero vivir así. Si tú puedes liberarme, hazlo. Haz lo que quieras conmigo, pero no me dejes morir así. Fue el principio de su transformación. Los primeros días fueron los más difíciles. Las tentaciones aparecían, las recaídas amenazaban, y las voces del pasado intentaban arrastrarla otra vez. Pero Camila se mantenía firme. Cada vez que sentía debilidad, recordaba aquella voz en su sueño. No naciste para vivir encadenada. En lugar de buscar el consuelo en el vicio, lo buscaba en la oración, leía la Biblia cada mañana, repetía salmos, escribía oraciones en su cuaderno, comenzó a llenar los espacios vacíos con la presencia de Dios. Su cuerpo empezó a sanar, pero sobre todo su alma comenzó a respirar de nuevo. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Ese versículo se convirtió en su refugio. Con el paso de los meses, Camila comenzó a sentir algo nuevo: gratitud. Gratitud por haber sido rescatada, por seguir viva, por poder empezar de nuevo. Empezó a compartir su testimonio con otras personas que pasaban por lo mismo. En cada palabra, en cada lágrima, sentía que Dios la usaba para tocar corazones. Ya no se avergonzaba de su pasado, porque entendió que incluso su caída tenía un propósito: mostrar que Dios puede transformar la ruina en redención. Hoy Camila camina con la cabeza en alto, sabe que no fue su fuerza la que la levantó, sino la gracia de Dios. Dice con una sonrisa serena: no fue el fin, fue el comienzo de mi libertad. A veces, las personas la buscan para pedirle consejo. Ella las escucha, las abraza y les dice con certeza: yo también estuve ahí, creí que no había salida. Pero cuando clamas a Dios de verdad, el cielo responde. Y mientras habla, sus ojos se llenan de lágrimas, no de tristeza, sino de asombro, porque todavía le maravilla cómo un Dios tan grande se fijó en una mujer tan rota. Camila no olvida de dónde salió. Por eso, cada día ora por los que aún están atrapados. Cada día agradece por la libertad que ahora tiene. Su historia se ha convertido en un faro de esperanza, en un testimonio de que Dios no solo restaura, sino que renueva. De que no importa cuán lejos hayas caído, siempre hay un camino de regreso. Y ese camino tiene nombre: Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Camila encontró descanso, encontró paz, encontró el propósito que creía perdido. Ahora vive para recordar a otros que el amor de Dios no se cansa, no se rinde y no tiene límites. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario diciendo: Dios también puede liberarme. Suscríbete al canal Señales de Fe, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar que aún hay esperanza, aún hay vida, aún hay libertad en Cristo. Porque cuando Dios entra en una historia, el final nunca es destrucción, es restauración. Dios no solo la liberó del vicio, la liberó del miedo, de la culpa y del silencio que la consumía. Y hoy su voz es testimonio de que ninguna cadena es más fuerte que el amor de Dios. Cuando Dios te libera, no solo te quita las cadenas, te enseña a caminar con libertad.